La noche en que mi carrera prometedora se hizo añicos con el sonido de un disparo, no supe que acababa de desatar una sombra que intentaba romperme la vida con una acusación penal. Ahora estoy en mi casa, con un agujero en el hombro y el silenciador de un francotirador resonando en mi mente. El aire denso de la noche de Houston parecía vibrar con la humedad pegajosa de finales de verano. Yo era el teniente Torres, y a mis 28 años, mi estrella en el hombro representaba todo mi futuro en el departamento, prometedor, pulcro, en ascenso rápido. Llevaba 5 años en patrulla, y mi expediente estaba impecable. Nunca un error, nunca una duda, hasta esa noche. Estábamos respondiendo a un disturbio menor en un bar de mala muerte cerca del puerto. Una pelea de borrachos, pensamos. 2 tipos musculosos estaban yendo a golpes y la seguridad del local ya no podía con ellos. Cuando llegamos, la situación estaba más caliente de lo esperado. Había gritos, cristales rotos y un par de mujeres llorando. Mi compañero, el veterano Johnson, se dirigió a uno de los implicados, mientras yo me ocupaba del otro. Este segundo sujeto era diferente, no gritaba. Se movía con una economía de movimiento que me resultó inquietante. Era alto, con el pelo rapado y una complexión que gritaba disciplina militar. Llevaba puesta una camiseta oscura, pero no había duda. Por la forma en que se movía, por la tranquilidad gélida en sus ojos, estaba entrenado para algo más que pelear en un bar. «Señor, necesito que dé un paso atrás», le ordené, extendiendo mi mano para indicarle calma. Él me miró, y en ese instante, mi instinto de policía gritó una alarma que mi cerebro aún no procesaba. Sus ojos no mostraban miedo, solo una evaluación fría y calculadora de mi posición, mi arma, mis compañeros. «Estoy cooperando», dijo con una voz profunda y sin inflexión, pero no estaba cooperando, estaba esperando el momento justo para hacer su siguiente movimiento. Vi algo brillar débilmente bajo su camiseta al moverse. No era un teléfono, era el contorno inconfundible de un arma. En ese momento, cualquier duda sobre su entrenamiento desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba frente a un profesional, y la situación acababa de pasar de disturbio civil a algo mucho más peligroso. «Manos donde pueda verlas, ahora mismo». Mi voz se tensó, el entrenamiento tomando el control. Saqué mi arma reglamentaria. Él dudó un segundo, y luego, en un destello, intentó girarse hacia la puerta. Ese movimiento fue el error que no pude permitir. No podía dejar que un individuo potencialmente armado escapara de la escena. «¡Alto o disparo!». No obedeció. Giró y levantó las manos, pero la forma en que lo hizo me pareció amenazante. La adrenalina me inundó. Pensé en los informes de tiroteos, en la formación que repetimos hasta el cansancio. Si el sujeto no obedece y hay amenaza potencial, apreté el gatillo. No disparé a matar, no en ese momento. Mi intención era inmovilizar. El proyectil impactó en su pierna izquierda, cerca de la rodilla. Un disparo limpio, profesionalmente ejecutado bajo presión extrema. El hombre dejó escapar un gruñido sordo, más de frustración que de dolor agudo, y se desplomó contra la pared. Johnson ya había sometido al otro sujeto, y ahora los 3 nos quedamos mirando al hombre herido en el suelo. Le puse las esposas mientras pedía urgentemente una ambulancia, declarando un oficial herido y un sospechoso neutralizado. Fue entonces cuando Johnson, quien ya había revisado al primer detenido, se acercó, pálido como el yeso. «Torres, mira esto». Johnson me señaló el uniforme del hombre que acabábamos de derribar. Aunque la camiseta oscura estaba rasgada por el impacto y ahora se manchaba de rojo, bajo la tela vi la confirmación de mi presentimiento más oscuro. No era un civil, ni un delincuente común. Llevaba debajo del atuendo de civil un uniforme de camuflaje impecable, con parches que reconocí al instante, incluso en medio del caos. El águila dorada, el ancla, el tridente. Era un Navy SEAL. Estaba fuera de servicio, sí, pero estaba uniformado, o al menos vestía prendas oficiales de entrenamiento bajo su ropa casual. Y lo más grave, al cachearlo brevemente antes de esposarlo, encontré una identificación que me hizo temblar las manos. Era un miembro de las Fuerzas Especiales y lo había baleado en un bar. El mundo pareció detenerse. Un altercado trivial se había convertido, en cuestión de segundos, en el peor error de mi vida profesional.
El sargento de turno llegó y vio la escena. Un oficial de policía con el arma humeante y un miembro de las fuerzas de élite yace sangrando en el suelo, esposado. «¿Qué demonios ha pasado aquí, Torres?», bramó el sargento, su voz cortando el aire. «Actuó agresivamente, sargento. Vi un indicio de arma ilegal. Abrí fuego para neutralizar. Mentí, o al menos edulcoré la verdad. ¿Había visto realmente un arma o solo la posibilidad de una? ¿Esa duda bastaría para salvar mi carrera?». El CEO, a pesar del dolor evidente, alzó la cabeza y sonrió levemente, una expresión de suficiencia macabra. «Buena puntería, oficial», siseó con voz áspera, pero estúpida, muy, muy estúpida. La ambulancia llegó y se lo llevaron. Yo me quedé allí, sintiendo cómo el peso de mi estrella se volvía insoportable. A la mañana siguiente, no fui recibido por el capitán de mi distrito, sino por dos hombres de traje gris oscuro, con caras que no revelaban nada, que se identificaron como parte de una investigación interna de alto nivel. Me dijeron que mi licencia para portar arma quedaba suspendida temporalmente y que estaban iniciando una revisión exhaustiva sobre el uso de fuerza letal contra personal militar activo. Me acusaban implícitamente de un intento de romperme la vida con una acusación penal basada en un mal juicio. Mientras me escoltaban fuera del cuartel, vi al sargento. Me miró con una mezcla de lástima y condena. Sabía que el nombre de ese SEAL pronto resonaría en todos los niveles del gobierno. Y yo, el oficial prometedor, ahora estaba en el ojo de un huracán institucional que olía a cobertura, a guerra secreta y a un error que me costaría todo. Cuando llegué a mi casa, encontré una nota doblada bajo mi parabrisas. No tenía remitente, ni texto, solo un símbolo dibujado toscamente, el tridente de los SEALs, y justo al lado, una sola palabra escrita en tinta negra: «Espéranos». Los días que siguieron al tiroteo fueron una pesadilla borrosa de papeleo y silencio incómodo. Estaba en casa, suspendido, esperando la llamada que confirmaría mi despido o, peor aún, mi procesamiento formal. Los hombres de traje gris, la inspección interna, regresaron al tercer día. Eran dos, uno delgado y con gafas, el interrogador, y el otro corpulento, silencioso, que se dedicaba a observar cada uno de mis movimientos, como si yo fuera a intentar huir. Me interrogaron durante horas sobre el incidente del bar. Lo desglosaron minuto a minuto, la hora exacta, mi lenguaje corporal, el ángulo de disparo, la percepción de amenaza. Mi abogado, asignado por el sindicato, era bueno, pero se le notaba la tensión. Sabía que no se enfrentaba a un simple caso de mala praxis policial, se enfrentaba a la maquinaria militar, y ellos estaban jugando sucio. «Teniente Torres», dijo el interrogador ajustándose las gafas. El sujeto, el señor Donovan, resultó ser un instructor de tácticas avanzadas. Estaba en una licencia no oficial, sí, pero su estatus es delicado. Entendemos que usted actuó bajo el estrés del momento, pero la evidencia sugiere que la amenaza no era inminente. Usted disparó a un hombre desarmado, en un lugar público, y ahora está bajo una acusación por intento de romperle la vida con una acusación penal por negligencia grave. Estaba esperando un arma, señor, repetí por centésima vez, sintiendo cómo la frustración me quemaba la garganta. Su lenguaje corporal era de combate. Si hubiera dudado un segundo más, yo podría estar en el hospital, o peor. ¿Y el hombre de la red, el que estaba con él?, preguntó el segundo hombre por primera vez. Su voz era un gruñido grave. Ese estaba peleando con un civil. Lo sometimos sin problemas. El hombre corpulento sonrió ligeramente. Interesante, porque el sujeto con el que usted y el oficial Johnson lidiaron, el que estaba en la pelea, no tiene antecedentes, y sin embargo su historial está limpio, como si no existiera en el sistema hasta hace 3 meses. ¿Coincidencia? El aire se hizo más delgado. Habían encontrado una grieta en mi narrativa, no en mi disparo, sino en el contexto del altercado. ¿Y si todo aquello no había sido casualidad? ¿Y si el altercado en el bar era solo el señuelo? Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar agua y noté algo extraño en mi puerta principal. No había señales de forzamiento, pero mi pestillo, el que siempre revisaba 2 veces, parecía estar ligeramente movido. Me acerqué con cautela, sintiendo de nuevo ese frío ancestral que precede al peligro real.
Revisé la cerradura con mi linterna de bolsillo. No estaba rota, sino manipulada. Alguien había intentado abrirla con herramientas especializadas. Mi mente corrió hacia la nota del tridente. Espéranos. No eran solo los hombres de gris, había otra gente involucrada, gente que operaba en las sombras, gente que no se conformaba con un despido, sino que querían eliminar al testigo incómodo. Tomé mi vieja pistola de servicio, la que tenía guardada bajo las tablas sueltas del armario, y me dirigí a mi ventana trasera. Desde allí, mi visión abarcaba el pequeño jardín trasero y la cerca que separaba mi propiedad del callejón oscuro. Fue entonces cuando la vi. A unos 20 metros, detrás del contenedor de basura de mi vecino, había una figura inmóvil. No era un simple vagabundo, era demasiado quieta, demasiado enfocada. La figura vestía ropa oscura y miraba directamente a mi ventana. Encendí la luz de mi patio trasero, esperando que el destello la asustara y huyera. La figura no huyó. En su lugar, levantó lentamente un objeto largo y oscuro. No era una linterna, era un rifle de francotirador, y yo era el blanco. El silenciador brilló débilmente bajo la luz artificial. El pánico me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Estaba atrapado en mi propia casa. Intenté retroceder, buscando cobertura, pero era demasiado tarde. El hombre en el callejón ya estaba apuntando. En el instante en que me agaché, escuché el chasquido seco y ensordecedor de un disparo silenciado. El cristal de mi ventana explotó hacia adentro en una lluvia cegadora de fragmentos y sentí un dolor abrasador atravesar mi hombro izquierdo, haciéndome caer de rodillas. No era solo un ataque, era una ejecución. Mientras me arrastraba desesperadamente hacia el pasillo interior, buscando un lugar donde esconderme y llamar a emergencias, escuché un segundo sonido, diferente a todos los anteriores, el chirrido metálico y familiar de una puerta lateral que se abría. La figura del callejón había fallado, o quizás solo quería advertirme, pero ahora la amenaza ya no estaba fuera, acechando. Habían entrado, estaban dentro de mi casa, y yo estaba sangrando y desarmado en medio de la sala. El dolor en mi hombro era una pulsación ardiente que amenazaba con nublar mi visión. Me arrastré detrás del sofá de cuero pesado, ignorando los trozos de vidrio que se clavaban en mis rodillas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me parecía que el sonido llegaría hasta el intruso. El silencio después del disparo fue casi más aterrador que el ruido mismo. Significaba que ya no estaban tratando de ser sutiles, estaban asegurando el perímetro. Escuché pasos ligeros y metódicos en el pasillo. No corrían, se movían con la misma calma asesina que el Sil en el bar. Sabía que si me quedaban allí, terminaría como un titular secundario en el periódico local. Exoficial encontrado muerto en presunto robo que salió mal. No tenía tiempo para esperar a la policía, si es que Johnson o alguien de confianza llegaba a tiempo. Mi única esperanza era el elemento sorpresa, y mi única arma era mi cerebro, el mismo que me había metido en este lío y que ahora tenía que sacarme de él. Recordé el entrenamiento de supervivencia que me dieron en la academia, el que se enseñaba en los escenarios más extremos. Si el enemigo te supera en fuerza y armamento, conviértete en parte del entorno. Recogí un trozo grande de vidrio roto del suelo. La hoja improvisada temblaba en mi mano. Aguanté la respiración y esperé el momento en que estuvieran a la vista. El hombre que había entrado no parecía el tirador. Este era el que iba a confirmar la baja. Dos figuras avanzaron cautelosamente hacia la sala de estar. Eran profesionales, se cubrían mutuamente, escudriñando las sombras. El primero, que parecía ser el líder, se asomó por el borde del marco de la puerta, su arma apuntando al sofá. «Sal, Torres, se acabó el juego», susurró. Me lancé hacia adelante y a la izquierda, no hacia ellos, sino hacia la mesa auxiliar donde solía tener mi teléfono fijo, el que no estaba conectado a la línea principal que seguramente ya habían intervenido. Era un movimiento suicida, pero tenía que crear una distracción. Mientras me lanzaba, arrojé mi trozo de vidrio hacia la lámpara de pie detrás del líder. El golpe no era para herir, sino para hacer ruido y desviar la atención por una fracción de segundo. La lámpara se tambaleó y cayó con estrépito. En ese instante de confusión auditiva, el líder disparó instintivamente hacia el ruido, errando por poco. Pero yo ya estaba en movimiento. Me abalancé sobre el segundo hombre, el que estaba cubriendo la retaguardia, y clavé el trozo de vidrio en su antebrazo.
justo donde la manga del traje se unía al guante. No era profundo, pero era lo suficientemente doloroso para que soltara su arma, que cayó al suelo con un golpe metálico. Agarré su arma y sin pensarlo 2 veces, apunté al techo y disparé 3 veces. El estruendo dentro de mi casa resonó brutalmente, rompiendo el silencio y, crucialmente, alertando a todo el vecindario. La sorpresa había funcionado. Estos hombres no esperaban que el oficial caído luchara con tanta desesperación. El líder, viendo que su compañero estaba herido y que la policía, o al menos vecinos curiosos, serían atraídos por el ruido, tomó la decisión correcta: retirarse. «¡Retrocedemos! ¡El objetivo está comprometido!». Ambos se desvanecieron tan rápido como habían llegado, saliendo por la puerta lateral, dejando atrás el arma que el segundo hombre había soltado y los restos de mi ventana. Me quedé allí, temblando, con el hombro ardiendo y el arma en la mano. El ruido había hecho su magia. En menos de 3 minutos, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Cuando Johnson irrumpió con el equipo SWAT, porque, evidentemente, la noticia de un tiroteo en mi casa ya había llegado, me encontraron arrodillado, cubierto de sangre, mayormente la mía, con un arma ilegal en la mano y un rastro de caos. La historia que conté esta vez fue diferente. No me centré en la duda, sino en la evidencia irrefutable. Me habían intentado asesinar en mi propia casa. Les mostré el arma abandonada por los asaltantes y la nota del tridente. Les dije que el ataque era una represalia directa por haber detenido a Donovan, el SEAL. La narrativa cambió drásticamente. Ya no era un oficial que disparó imprudentemente a un militar. Ahora era un oficial que, al hacer su trabajo correctamente, había descubierto una red oscura que intentaba silenciarlo para encubrir las actividades de Donovan. La investigación interna se revirtió en una investigación sobre posible colusión o encubrimiento dentro de los círculos militares que intentaban proteger a Donovan de las consecuencias de un simple altercado. Mi carrera, sin embargo, estaba terminada. No podían dejar que un oficial que había baleado a un SEAL y luego sobreviviera a un ataque armado continuara en patrullas sin supervisión constante. Fui retirado con honores médicos, pero con la etiqueta de inestable. Pero había ganado algo más valioso que una estrella: mi vida y una verdad documentada. Johnson, al verme en el hospital, me dio la noticia final. Donovan, a raíz de la atención mediática que generó el intento de asesinato en mi casa, había sido puesto bajo restricción temporal. Había perdido su trabajo, no por mi disparo inicial, sino por las implicaciones de la red que lo protegía y que ahora estaba siendo investigada por la Agencia de Seguridad Nacional, alertada por el escándalo que yo había provocado. Mientras me recuperaba, un superior del departamento me dio un sobre sellado, sin remite, idéntico a los que usan en las acusaciones por oficiales con un enorme plazo judicial. Dentro había un cheque sustancial por daños y perjuicios no declarados y un papel, una carta de recomendación firmada por un coronel retirado que me aseguraba un puesto seguro como consultor de seguridad privada para una empresa que valoraba la experiencia en situaciones complejas. Había perdido mi uniforme, pero había ganado un respeto frío e implacable. Miré mi hombro vendado y sonreí. A veces, para ganar la guerra, tienes que estar dispuesto a perder la primera batalla de la forma más espectacular posible.